Bienvenidos a Nuestras Escuelas, un programa del Condado de Montgomery, del Sistema Escolar del Condado de Montgomery. ¿Cómo están? Mi nombre es el señor Candanedo una vez más y tenemos un tema muy interesante en el día de hoy. Cómo crecer a nuestros hijos entre dos culturas, y como invitados tenemos hoy a la consejera de ISOL, Pilar Alfaro Palacios. Muy bienvenida. Gracias, Nivaldo. Y vamos a entrar en tema inmediatamente. Como expliqué anteriormente, es criando a nuestros hijos entre medio de dos culturas. Y tú me estabas explicando de que viniste a una edad temprana y obviamente creciste entre dos culturas. ¿Qué es crecer o tener dos culturas, Pilar? Efectivamente, bueno, primero que nada, gracias, Nivaldo, por invitarme al programa. Sí, yo creo que puedo decir que yo soy testigo en persona de lo que es ser o crecer en medio de dos culturas, porque vine acá joven, muy chica, y el hacerse bicultural es un proceso. Yo diría que es el resultado de un proceso de, primero, aculturación, segundo, inmersión a la cultura, y tercero, diría yo, el desenlace de el interés por una segunda cultura adicional a la ajena. Es el poder saber manejarse con dos parámetros. En este caso que estamos hablando en español, obviamente estoy representando Claro, la cultura hispanohablante con la cultura americana. Entonces, en este caso es poder tener la habilidad de usar el parámetro hispano cuando uno lo necesita, o usar el parámetro es decir, en inglés o estadounidense, y poder entrar y salir en medio, ¿no? O, entrar y salir de ambas culturas, sí. Exactamente, y saber funcionar en ambos mundos. Eso es un proceso que toma mucho tiempo, mucho tiempo. Ahora bien, ese proceso de crecer entre dos culturas, ¿ese proceso tiene sus beneficios? Definitivamente que tiene beneficios, porque al uno poder entender dos culturas, al uno poder manejarse en una como en la otra, obviamente uno desarrolla la capacidad de ver las cosas bajo dos puntos de vista. Uno puede analizar cualquier situación o cualquier problema, o sea, por tener ambos parámetros. Entonces, en cuanto a eso, es beneficioso. Es beneficioso, sí, pero a su vez el crecer en medio de dos culturas, o el vivir siendo bicultural, a veces también trae sus conflictos y trae sus problemas, porque hay muchas veces en que las culturas los valores de las culturas entran en conflicto. Entra en conflicto y uno tiene que más o menos saber cómo manejar esos conflictos, más aún cuando uno se vuelve papá o mamá, como padres, que uno tiene que tomar decisiones serias que van a traer repercusiones en los hijos, ¿no? Exacto, sí. Hablando de los padres, ¿cuál sería el primer consejo que le darías a ellos en criar a sus hijos en el medio de dos culturas? Tengo dos sugerencias. Yo creo que la primera, Nivaldo, es que así como padres, nosotros queremos que nuestros hijos mantengan, digamos, nuestro idioma, la cultura primaria, también es importante que nosotros como padres hagamos el esfuerzo por aprender el inglés, aprender de la cultura y aceptar lo mejor que esta cultura y este país ofrece, ¿no? Primero por ese lado. O sea que yo creo que con esa apertura de mente y con ese deseo de entender y aceptar lo que viene, claro, ¿no? Uno también demuestra aceptación, es decir, en general,
uno también con esa premisa puede pedirle a los chicos que con esa misma aceptación con la que yo como mamá acepto e integro rasgos de la cultura, que también mis hijos acepten e integren aspectos de la cultura latina. Doy un ejemplo, por decir, no solamente empeñarme en que mis hijas jueguen soccer, que es un deporte que a lo mejor es el deporte que más me gusta, sino que también si necesita o si les gusta nadar, o si les gusta o si quieren participar en field hockey o en algún otro deporte que no sea, con el cual yo no sea muy familiar, dejarlos que tengan esa opción. Por decir, otra cosa es que eso como un consejo principal. El segundo consejo, creo yo, para poder manejar la crianza de niños en medio de dos culturas es escoger 2 o 3 cosas. Valores, 2 o 3 valores o principios que no están en cuestionamiento, como por ejemplo decir, no muchos, porque si no después los chicos también rechazan, no es verdad que se les imponga este proceso, pero por decir que se hable español en la casa, por decir, ese podría ser un valor o, decir, con el cual no se negocia, podría ser, pero sin negarles a los chicos obviamente hablar inglés cuando dentro de un margen razonable. Número 2 podría ser, otra cosa que los padres pueden escoger es, por ejemplo, darle prioridad al estudio. Ese es un valor muy importante para nosotros que estamos representando el sistema escolar, que no entre en conflicto con el sistema americano. O sea, apoyarlos en todo lo que sea la educación, por decir. Un tercero podría ser apoyar a que los niños o toquen un instrumento o jueguen un deporte. ¿Por qué? Porque mediante estas cosas que los americanos también hacen, ¿no es verdad? Los chicos y nosotros como papás nos vamos a exponer a otros aspectos de la cultura. Otra cosa, creo, sí. Eso es muy importante, y sobre lo que estaba diciendo sobre escoger los valores en la casa y apoyarlos. Y también me parece, ¿tú crees que también sería interesante e importante que también los padres escojan los valores de la otra cultura, o eso es un proceso que requiere la ayuda de los hijos? Esa es una pregunta difícil de contestar. Es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que yo no podría aceptar rasgos de esta cultura sin primero hablar el idioma. Yo no puedo aceptar algo que yo no conozco. Entonces, mi sugerencia y mi invitación a los padres que están escuchando este programa es de que ellos, en lo posible, primero traten de entender lo que no entienden, traten de aprender el idioma para poder integrarse. Y una vez un poco más integrados, ahí sí pueden con derecho de decisión y con derecho de criterio, ¿no?, poder decidir qué aceptan y qué no aceptan. Claro, sí. Muchas veces yo sé que los padres se sienten un poco amenazados porque dicen, bueno, si es demasiado americanizado, va a dejar mi cultura de lado, no quiero que se americanice tan rápido. Y uno tiene que tener mucho cuidado con qué mensaje uno les está dando a los chicos. Yo creo que cuando uno compara las culturas, a veces uno mismo se mete en una trampa, porque no es necesario poner a una cultura como mejor que la otra. Las culturas son distintas, ¿no es verdad? Ambas tienen cosas positivas como tienen cosas negativas también. Y tienen la misma meta, de la cual es que los hijos tengan éxitos en la escuela, que sean exitosos en sus vidas personales, etc. Así es. Así que eso es algo que es muy importante. Ahora bien, una de las cosas que me está diciendo, y es que la aceptación en los padres en aceptar otra cultura, eso ayuda a que los estudiantes, sus hijos se adapten mejor a estar o crecer entre dos culturas.
Eso también me imagino que al aceptar los padres que sus hijos estén creciendo entre dos culturas y ellos aceptándolo, me imagino que va a traer menos conflictos en la casa porque la comunicación entre ellos va a ser mucho mejor. Así es. Yo creo que mientras haya disponibilidad, ¿no? Buena comunicación, disponibilidad, diálogo, la crianza de los niños obviamente se facilita. El problema está cuando uno se pone en una posición muy extrema, que en realidad todos pierden. Pierden los padres, pierden los niños, o sea, hay aislamiento, o sea que es importante, para poder recibir uno tiene que dar, ¿no? Para que los chicos quieran mantener la cultura de la familia, uno tiene que ser creativo y a lo mejor darle vueltas al asunto, por Claro. decir, transmitir la cultura indirectamente con cariño, con alegría, mantenerles la comidita rica que les gusta, poner la música, digamos, que representa la alegría de nuestra cultura. Todas esas cosas uno tiene que confiar como papá o como mamá que uno lo puede lograr sin necesariamente obligarlos y poniéndolos en contra de la pared. Al mismo tiempo, mientras uno va alimentando ese amor por nuestra cultura tan hermosa, también puede darle la bienvenida a otros aspectos de la cultura en la que vivimos. Sí, efectivamente. Por lo menos he visto casos en que los padres se escandalizan con la música que escuchan los muchachos y quizás en algunos casos los padres es porque no han aceptado esta cultura de aquí, de este país. Y me mencionaste algo anteriormente que es muy importante, que sus hijos, ya sea que nacieron aquí o los trajeron aquí, tienen que aceptar eso de que es una cultura diferente, tiene sus valores, como lo mencionaste anteriormente, y que ellos tienen que trabajar con ellos para poder que ellos tengan éxito. Y lo que mencionaste es que no van a regresar, están aquí. Así Y hay es. que trabajar juntos para que ellos puedan Así es. sentirse cómodos. Yo creo que todos los padres, como dijiste hace un ratito, quieren lo mejor para sus hijos, quieren el éxito escolar, el éxito personal, y yo creo que sí es posible, no muy fácil, pero sí es posible sacar lo mejor de ambas culturas, apoyar a que los chicos sean lo mejor que puedan ser sin necesariamente sentirse amenazados o que tienen que escoger una cultura o la otra. No es más fácil decirlo que hacerlo, pero afortunadamente el sistema escolar también tiene personas que dan apoyo en esto, en este tema. Bueno, te lo agradezco de todo corazón, Pilar, por haber venido a este programa. Encantada. Y si desea más información, CPS en el website del Departamento de ISO pueden encontrar ayuda. Y queridos padres, amigos, televidentes, una vez más terminamos este programa en nuestras escuelas, un programa patrocinado por el Sistema Escolar del Condado. Este es su servidor, el señor Candanedo, y esperamos verle la próxima ocasión. Hasta pronto y gracias por acompañarnos.